Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Hoy os traigo el resumen de lecturas de los meses de junio y julio, pero os aviso, he leído poquísimo. Como el mes de julio se celebra el Celsius en Avilés, que es un festival de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror, en junio ya empecé yo a calentar motores leyendo obras de terror. Hacía bastante tiempo que tenía ganas de recuperar esta afición mía de adolescencia de leer literatura de terror. A mí me faltan muchísimas lecturas porque, aunque es cierto que leía terror en la adolescencia, nunca fue el género exclusivo que yo leía, ni he sido una gran lectora de terror, pero hay obras extraordinarias dentro del género y me apetecía mucho retomar este gusto por la literatura de terror. Es cierto que llevo leyendo terror junio y julio, he leído muy poco estos meses, ya os aviso, yo en verano suelo leer muy poco. He leído algo de terror, pero ya estoy deseando volver a los clásicos. De hecho, cuando acabe la lectura que estoy haciendo ahora, retomo otra vez la lectura de clásicos, porque hace como 2 o 3 meses que no leo ninguno, creo recordar, y ya tengo el mono de clásicos. Pero bueno, hoy os voy a hablar, excepto una lectura, van a ser todas de terror, así que vamos allá. Esta ha sido una de mis compras del Celsius de este año, Acércate, de Sara Gran, menuda sorpresa. En las redes está, vamos, en todas partes. Es una de estas obras, bueno, en las redes, me refiero a los Instagram que están dedicados exclusivamente a terror. Aparecía en todas partes. Así que cuando la vi, además, fijaos, es pequeñita y es muy breve, se lee en una sentada, porque además es cierto lo que dicen, no es falsa publicidad, es cierto lo que dicen de que comienzas a leerlo y no puedes parar. Es una lectura que yo creo que recomiendo para cualquiera que quiera introducirse en el género, pero sea de susto fácil. Yo soy de susto fácil, ¿vale? Entonces no es una novela que te produzca pavor, pero sí es cierto que tiene momentos muy intensos. Es la historia contada en primera persona de una mujer que comienza a sentir que una demonio la está poseyendo. Hay una doble lectura con respecto a esta obra, porque al contarlo en primera persona, sabéis que los narradores en primera persona son muy poco fiables. Entonces también yo he visto gente que lo ha leído en clave de salud mental, como una mujer que realmente cree que está siendo poseída por una demonio, pero que realmente pues está cayendo en el pozo de algún problema psicológico, ¿no? Yo lo he leído en clave de terror, en clave de que hay una posesión, pero dicen los que saben de esto, que yo no he leído muchas novelas de posesiones, que es la primera posesión que se cuenta desde la perspectiva de la persona poseída. No sé si será verdad. Bueno, a mí me gustó mucho esta historia, me gusta cómo vamos viendo, porque ella se resiste, cómo vamos viendo que se resiste la batalla entre la demonio y la persona que va a ser poseída, esa protagonista que nos lo va contando, cómo ella muchas veces, todo comienza con unos ruidos que escucha en casa y a partir de ahí pues vamos viendo pues cómo degenera todo este proceso de posesión, ¿no? De ser poseída. Pero más allá de eso, creo que es una novela que tiene muchísimas capas, es por eso por lo que a mí me ha sorprendido tanto, porque se nos cuenta la historia de una joven que es bastante desastre y está viviendo con un hombre que aporta mucha paz a su vida. Es como si su vida hubiera sido un caos y este hombre aporta mucha paz. Todo lo que le recomienda, todo lo que le inculca, digamos, en su vida de pareja, son cosas muy positivas, como por ejemplo dejar de fumar, etcétera, cosas así. Es decir, no hay nada que decir de él. Sin embargo, y es lo que me ha parecido más interesante, es una cárcel para ella. Ella no lo dice abiertamente, pero ella va viendo cómo el demonio también la ayuda a ir liberándose de una serie de cosas que se supone que tiene que hacer, pero no es tan claro qué quiere hacer. Entonces tiene tantas lecturas y tiene tantas capas, y luego tú vas viendo cómo se va acercando. Bueno, pues ahí siempre hay algo muy dramático que planea en torno a la historia, porque ella también tiene momentos que son oscuros, es decir, instantes que no recuerda, horas completas que no recuerda y que no sabe qué ha hecho. Bueno, lo dicho, a mí me pareció interesantísima y la recomiendo para todo aquel que no está acostumbrado a leer terror y que le gusten las historias que tienen muchas capas, como yo llamo las historias cebolla, que tienen muchas capas, porque hay mucha crítica en esta novela, mucha crítica a estereotipos, a lo que se supone que debemos de ser, qué es una buena chica, ¿no? Y entonces, cómo ella, de alguna manera, este demonio la lleva a hacer cosas, porque el demonio lo dice en algún momento:
Yo no entro si no me dejan entrar, yo no hago si no hay un deseo, un pálpito ahí, un deseo de hacer. Entonces, de alguna manera está liberando la parte más oscura de ella. Me pareció una novela estupenda. La siguiente lectura que hice es esta, Deberías haberte ido, de Daniel Kehlmann, que me parece todavía mejor que la anterior. Y voy a explicar por qué. Me parece mejor que la anterior estilísticamente. Como historia también empieza con unos golpes en una casa, porque la anterior, Acércate, de Sara Grant, son unos golpes en un apartamento moderno, que esto también es algo que le da una cierta originalidad, porque yo siempre que he visto historias de casas encantadas o de posesiones, es como que ocurrían en zonas, bueno, es un poco herencia gótica, ¿no?, de la literatura gótica, en casas antiguas, en casas con historia, en terrenos en los que han ocurrido crímenes o que de repente se construye una casa encima de un cementerio, cosas así. Y aquí no, en Acércate, de Sara Grant, es una casa muy moderna. Lo que nos encontramos en Deberías haberte ido, de Daniel Kehlmann, también es una novela cebolla, una novela con muchas capas. Esta es una novela que no recomiendo a todo el mundo porque parece que no ocurre nada, durante mucho tiempo parece que no ocurre nada. Son estas novelas, no sé si os acordáis, que alguna vez os he hablado de ellas, me parece que es en el book tag de Miedo a leer, que había una premisa que decía, miedo a recomendar una novela, y yo decía, a mí siempre me da miedo recomendar novelas en las que supuestamente no pasa nada, ¿no? Pues esta sería una de esas novelas. No es que no pase nada, es que todo se va fraguando de una manera muy subterránea. Es la historia de un guionista en horas bajas, laborales, pero también de pareja, que para ver si recupera no sé, como las ganas de escribir y la inspiración, se va a una casa en medio de la montaña con su mujer y con su hija. Ya os digo que laboralmente no le va bien, pero el matrimonio también está empezando a hacer aguas. Y él comienza a escuchar en la casa unos ruidos y a ver unas cosas. Y no voy a explicar nada más porque entonces ya destripo completamente la novela, que no es mi intención. Vuelve a ser una novela brevísima, una novela que te lees en una tarde y ya está. Muy interesante, muy bien escrita, y me parece que tiene mayor maestría escribiendo Kehlmann que Sara Grant. Aunque a mí me gusta Sara Grant, pero Kehlmann, caray, es realmente bueno escribiendo. Como es un guionista, nos va mezclando a dos niveles de escritura, a dos niveles de historia. Por un lado es la historia que le ocurre al guionista, narrada en primera persona la historia, como en el caso de Acércate, de Sara Grant, luego un narrador en primera persona poco fiable otra vez, y por otro lado, como él es un guionista, repito, y está escribiendo un guión, se nos van poniendo en la novela fragmentos del guión, pero esos fragmentos del guión de alguna manera van explicando también la deriva mental, familiar, que está tomando el narrador protagonista. Así que esta novela me parece buenísima. Esta sí que me parece que escrita está de lujo. La otra está muy bien, pero digamos que toda la carga de la novela está en la historia y en la narradora, en las dos cosas, y está muy bien. Pero aquí está en la historia, en la narradora y en la construcción de la novela. Me parece una novela muy completa, muy bien escrita. Se me olvidó decir que la novela de Kehlmann, la de Deberías haberte ido, es una novela también para quienes sean de susto fácil como yo. Es decir, es de miedo, ma non troppo. Tiene sus cositas, tiene sus momentos, pero no es aterradora. Como tampoco es aterradora La reveladora, de Daryl Gregory. Esta novela, un poquito más que las otras, sí, un poquito más, porque tiene su punto Lovecraft, su punto de criatura asquerosilla, que nos aparece ahí entre las páginas. Es una novela que, al igual que la de Sara Grant, digamos que todo el peso de la novela radica en la propia historia. No encontramos juegos de estilo, digamos, ¿no? Como en el caso de Kehlmann, que Kehlmann yo creo que es un autor terriblemente solvente, es muy bueno escribiendo. Estas historias están muy bien escritas, son muy divertidas, son muy interesantes, pero digamos que no tienen ese punto de estilístico estupendo que tiene Kehlmann, eso tengo que decirlo. La reveladora, de Daryl Gregory, es muy divertida, es una historia contada en dos líneas de tiempo. Por un lado, cuando nuestra protagonista es una niña, y por otro lado, cuando ya es una adulta. No voy a destrozar mucho la novela porque ya os digo que aquí sí que hay novelas, las de terror, cualquier cosa que cuentes de más,
la puedes destrozar. Entonces, para hacernos una idea, es una historia familiar. Una historia donde las mujeres de una familia, de la familia de nuestra protagonista, tienen la capacidad de entrar en contacto con una entidad extraña, demoníaca, que vive en los bosques. Pero ellas sufren mucho para entrar en contacto con esta deidad, y quienes realmente se benefician de estas casi torturas a las que ellas se ven sometidas para entrar en contacto con la deidad, quienes se benefician son los hombres de la familia. Entonces, toda la historia gira en torno a nuestra protagonista, que como niña vivió una serie de cosas muy desagradables de las que pudo escapar, pero que ahora está viviendo su prima pequeña, y ella quiere intentar salvar a su prima pequeña. Por eso, por una línea de tiempo nos vamos encontrando, transcurre en Tennessee, tiene muchos toques de gótico sureño, y a mí eso me encanta, sabéis que me gusta mucho el gótico sureño. Por un lado, Tennessee, bueno, pues cuando era niña nuestra protagonista, íbamos conociendo su historia, y por otro lado, porque nosotros desde el principio sabemos que ella ha podido escaparse de eso, lo que no sabemos es cómo, y es lo que vamos a averiguar según lo leemos, ¿no? Y por otro lado, cómo ella intenta salvar, a ver si puede o no, a su prima pequeña de que caiga en las garras de su tío, que es el último hombre de la familia, y la niña es la nueva reveladora, porque las reveladoras es el nombre que se les da a estas jóvenes que pueden entrar en contacto con esta especie, es que iba a decir deidad, pero es un ser demoníaco. Y la última novela de la que quiero hablaros es esta solamente la recomiendo, que es La casa de las sombras de Adam Nevill, de la editorial Minotauro. Solamente la recomiendo si y solo si estáis de leer terror y no sois demasiado temerosos, porque es una novela que a mí me dejó patidifusa, o sea, a mí me dio miedo de verdad. Igual yo soy muy miedosa, que también puede ser, y no estoy acostumbrada a leer grandes cosas de terror, que también es cierto, pero a mí esta me dio mucho miedo. El autor me encantó, y me encantó todo. No hace falta que Adam Nevill haga grandes cosas estilísticas, porque su manera de narrar es absolutamente adictiva. Comienzas a leer la novela y no puedes parar. Yo no podía leerla de noche, porque me daba pavor, o sea, yo de noche tenía otras lecturas y la iba leyendo por el día. Adam Nevill vino al Celsius, al Festival Celsius. Es un hombre encantador, fui a la charla que dio, fue la única charla a la que asistí, me pareció interesantísimo todo lo que contó, una persona súper agradable, de verdad, un autor francamente interesante. Adam Nevill tiene varias obras, ya os contaré la que yo compré en el Celsius, ¿vale? La casa de las sombras no es la que a mí me recomendaron, la que me recomendaron es la que compré, pero cuando pedí opiniones sobre qué autores de terror, pues le pedí a un amigo que lee mucho terror y le dije, ¿qué me recomiendas? Y me recomendó este autor. Como me recomendó otra obra que no había, pues yo me compré esta, ¿no? La casa de las sombras, madre mía de mi vida. La casa de las sombras tiene como protagonista a una joven con un pasado muy duro a sus espaldas, con mucho dolor, con muchas cicatrices, con mucha angustia. Pero cuando empieza la novela está en un momento muy importante de su vida, porque ha superado, bueno, no es que lo haya superado, sino que ha aprendido a vivir sin que esas heridas del pasado le hagan demasiado daño. Tiene una pareja, tiene un trabajo que le gusta, porque ella trabaja como tasadora para un anticuario, y está en un momento bueno de su vida. Y en ese momento recibe un encargo, que es el de tasar una colección en la Casa Roja, Red House, ¿no? Una colección muy particular de un anciano que acaba de morir. La sobrina de este anciano quiere subastar la colección, y se le encarga el trabajo a nuestra protagonista. En el momento que entra en la casa, es que es todo pavoroso, os lo juro, de verdad, de verdad. Es pavorosa la descripción de la casa, totalmente gótica y aterradora. Las dos mujeres que viven en la casa, porque tanto la anciana, que es la sobrina del dueño de la colección, como su criada, como su cocinera, es que no sé quién me da más miedo de las dos. Pues una vez que entra en esa casa, empieza a ver las colecciones, porque tiene más de una, que tiene ese hombre. La primera colección con la que entra en contacto, antes de llegar incluso a la casa, un poco para tentarla, ¿no?, es la colección de muñecas de porcelana antiquísimas, como de los siglos XVIII y XIX, creo recordar. A mí ya las muñecas de porcelana me dan pavor, entonces aquella descripción, ese primer capítulo para mí fue aterrador. Pero según se mete en la casa, cada una de las estancias en las que entra tiene una colección más aterradora que la anterior. La anciana, que es la sobrina del dueño de las colecciones, que ya murió hace un tiempo, ella es nonagenaria,
le vas contando la historia de esas colecciones, del porqué de esas colecciones, de la historia de la vida de su familia y cómo su tío al venir de la Primera Guerra Mundial estaba absolutamente destrozado, no solo física sino psicológicamente por lo que había visto. Y de alguna manera todo ese horror y ese odio que sentía contra el ser humano aparece reflejado en esas colecciones que no os voy a decir lo que son, pero de verdad que cada vez que entra en una habitación nueva a ti te apetece decir no, por favor, más no, más aterrador no. Y según ella va conociendo la vida de este coleccionista, la vida de esta familia y estas colecciones, empiezan a salir otra vez a flote todas esas heridas y todos esos miedos y todo ese pasado traumático de ella, porque da la sensación de que de alguna manera ella tiene una conexión con todo eso que tiene alrededor. Entonces, de verdad, si os gusta la literatura de terror, la de terror que da un miedo que te mueres, os recomiendo este autor y esta obra. Es maravilloso. Antes de hablaros de la única novela que no es de terror y que he leído estos 2 meses, voy a enseñaros mis compras del Celsius. Por un lado está Apartamento 16 de Adam Nevill, también de la editorial Minotauro. Este es el libro con el que me recomendaron que comenzara yo a leer a Adam Nevill, pero bueno, en ese momento en la librería no lo había y empecé con el que había, que me gustó muchísimo, pero bueno, en breve leeré Apartamento 16. Y también compré El pescador de John Langham, que me dijeron que era maravilloso y que era terror cósmico. Así que bueno, ya os diré, cuando compré esto en la feria de... iba a decir la feria del libro, por Dios. En el Celsius, al comprarlo, una de las editoras me regaló la postal, que es súper bonita y que en un vídeo anterior la tenía ahí puesta y ahora la quité para enseñárosla. Bueno, tengo muchas ganas de leer estos 2 libros, que junto con el primero del que os hablé, de Sara Grant, Acércate, fueron mis 3 compras del Celsius, fui muy comedida. Y ahora sí voy a hablaros... bueno, antes de nada, el libro que estoy leyendo ahora, que también es de terror, es Budapest, de la editorial Obscura, de Nieves Mories, que es otra de las autoras que me recomendaron muchísimo. No me recomendaron este libro, me recomendaron otro, pero bueno, el otro no lo conseguí este, lo estoy leyendo en estos momentos. Es maravilloso el libro, pero la prosa de esta autora, yo no había visto nunca, es cierto que no he leído mucho terror, ¿vale? Yo no había visto nunca un libro de terror tan oscuro y que el autor o la autora en este caso prestara tantísima atención a la belleza del lenguaje, a la estructura, no sé, es que es una belleza, o sea, lo estás leyendo y es maravilloso. Os voy a leer un fragmento, ¿de acuerdo? Todo es desechable. No guardan para mañana porque mañana puede que no exista. Es por eso que viajan ligeros. La noche proveerá. Así llegan hasta allí, a ese lugar donde las caravanas duermen y algo de verdor se intruye entre la arena y la sal. Restos de asfalto, tan resquebrajado como el cielo, oscurecen la tierra bajo los pies. Cruje y se contonea, parece feliz de notar peso y movimiento. El asfalto no está acostumbrado al abandono, se entristece en su inutilidad, en su ruina, anhela el tráfico y el bullicio, así que el pobre está bien jodido. Es otra ruina más en esta orilla del río. Este es el estilo de toda la novela. O sea, es poesía, poesía oscura, poesía maravillosa. Nieves Mories, donde has estado toda mi vida. Y ahora voy a hablaros de la lectura que menos me gustó de estos meses, de estos 2 meses, que además para mí fue un palo porque me esperaba que me gustara mucho. El autor es un premio Nobel, me estoy refiriendo a Patrick Modiano y Tinta Simpática. Menuda decepción que me llevé. Yo sé que Modiano es un autor que despierta emociones muy contrarias, o sea que no hay nadie que se quede frío con él, que o lo adoras, a ver, yo no lo detesto, pero es que no me gustó nada la historia. También es cierto que entra dentro de un tipo de literatura francesa que empezó a escribirse como a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, que a mí no me gusta nada y es un tipo de literatura que yo lo intento una y otra vez porque hay literatura francesa del siglo XX que me encanta. Por ejemplo, Boris Vian es un autor que a mí me gusta muchísimo, o Jean Genet, por ejemplo, me gusta muchísimo. Hay autores que me gustan. Marguerite Duras, y escribe autoficción, me gusta muchísimo. Sin embargo, Patrick Modiano para mí me sorprendió muchísimo que no me gustara nada. La sinopsis es súper interesante porque nos cuenta la historia de un hombre que cuando es joven y trabaja como detective le encargan encontrar a una mujer desaparecida. No logra encontrar a esa mujer desaparecida, todo esto lo sabemos en la primera página porque empieza desde unos años más tarde de esta
este intento de búsqueda, se va de la agencia de detectives, pero se lleva el dossier con la información de esta mujer. Han pasado décadas, es un hombre mayor, ya no es detective, sino que es escritor, y ahora como escritor, para poder escribir sobre ella, vuelve otra vez sobre sus pasos a ver si esta vez es capaz de saber qué le ha ocurrido a esa mujer. Pero al mismo tiempo que va intentando averiguar quién es esa mujer, va averiguando también quién es él mismo. O sea, contado así, tú dices, ¿qué puede ir mal? Pues conmigo ha ido mal todo. Tenía la sensación de que estaba leyendo una historia que se me iba entre los dedos. Yo quizá no la he entendido, la historia, que también puede ser, ¿no? Que el problema evidentemente no es de Modiano, sino mío como lectora, o que este tipo de literatura no me gusta. Cuando lees a Marguerite Duras, va muchas veces hay saltos de tiempo y te muestra una simple escena y luego pasa un montón de tiempo y te muestra otra escena de 8 años más tarde, pero te da la sensación de que la historia tiene una enorme consistencia. No encontré esa consistencia en Modiano. Me dio la sensación de que la historia se me iba entre los dedos. Sí, veía lo que me iba contando, pero no veía que tuviera consistencia. Y luego todos los personajes me parecen muy desdibujados. Es como que no aparece una concreción de quién es el personaje. Y yo creo que todo eso junto, que a mucha gente le gustará, es un estilo literario, te gusta o no te gusta, a mí no me ha gustado nada. ¿Eso quiere decir que no recomienda Modiano? Para nada, porque sé de gente que lo disfruta mucho y que le gusta muchísimo. Y yo creo que voy a seguir intentando leer a Modiano, así que os agradecería mucho que si hay una obra suya que os haya fascinado, me la recomendéis, porque no sé, es que él no escribe mal. ¿Cómo vas a decir que escribe mal Modiano? Es que escribe muy bien. Entonces no entiendo muy bien qué me pasó con esta historia, pero chicos, no me gustó nada, tengo que ser sincera. Eso es todo. He leído muy poquito porque aunque es un buen número de libros, hay 4 me parece que tienen como 100 páginas nada más, o sea, que realmente sería como una novela de 400. La he leído muy poquito, en verano sabéis que leo muy poco, en agosto voy a leer menos todavía. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.